Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la participación infantil en asuntos colectivos. Muchas veces pensamos que como somos muy pequeños no podemos participar en asuntos colectivos como es en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra escuela y esto es totalmente erróneo porque ustedes como niños tienen muchos derechos y por supuesto que tienen voz y voto para participar en asuntos colectivos. Incluso hay dos documentos muy importantes que a ustedes les dan este derecho y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, primero necesitamos saber que cuando participamos en asuntos colectivos casi siempre hay conflictos por las diferencias de pensamiento que tenemos todos los seres humanos, entonces es muy importante que conozcamos cuáles son las formas pacíficas de resolver conflictos. ¿Qué es esto de pacíficos? Pues sin violencia. Entonces tenemos como primer forma el diálogo. El diálogo es algo súper fundamental en cualquier área en donde nosotros nos desenvolvamos. Entonces, tenemos que en el diálogo las personas resuelven sus malentendidos o conflictos comunicándose, siempre diciendo qué me molesta, qué opino o por qué no me parece la opinión del otro, ¿sale? Entonces, el diálogo es muy importante. Siguiente, tenemos la negociación. Las personas dialogan y buscan posibles soluciones para llegar a acuerdos que les ayuden a resolver sus contradicciones. Entonces aquí es, yo te ofrezco esto y tú me das esto a cambio, ¿sale? Llegar a un acuerdo para que las dos partes estemos conformes. Después nos vamos con la mediación. La mediación se da cuando las personas tienen intereses o necesidades contradictorias y no logran dialogar y ni negociar tampoco. Entonces, por ello se requiere del auxilio de una tercera persona que les ayude a escucharse y a esto se le llama mediador. Esto de la mediación lo vemos mucho en la escuela cuando tenemos algún conflicto con alguno de nuestros compañeros donde se empiezan a pelear, no pueden dialogar, no pueden negociar de yo te doy esto, pero tú me das esto a cambio. ¿Y qué es lo que hacen? Corremos con la maestra para decir el problema que está pasando y aquí la maestra pues es como si fuera un mediador porque resuelve el problema escuchando las dos partes y llegando a acuerdos. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el trabajo colaborativo. Por supuesto que para participar de forma colaborativa necesitamos saber qué es el trabajo colaborativo. Es una forma de aprender, trabajar y resolver los problemas basada en la participación responsable de todas las personas involucradas. La responsabilidad es compartida, entonces aquí tenemos que trabajar en conjunto. Cuando ustedes hacen un trabajo en equipo, que tienen que realizarlo, por supuesto, de manera colaborativa, no podemos dejarle la responsabilidad a una persona del equipo. Todos tenemos que ser responsables para llevar a cabo este trabajo y llegar a nuestro objetivo final. Y pues la cooperación es una actitud necesaria para el trabajo colaborativo. Si no hay cooperación de todos los miembros de nuestro equipo, no podemos tener un buen trabajo colaborativo, ¿sale? Su práctica permite contar con personas y grupos dispuestos a sumar esfuerzos para satisfacer sus necesidades y las de otras personas. Aquí nosotros damos nuestros puntos de vista, trabajamos la parte que no nos corresponde y todas estas habilidades que tenemos pues suman un todo y pues podemos trabajar de forma colaborativa con éxito. Ok, la cooperación es una condición requerida para la resolución pacífica de conflictos, pues cuando las partes cooperan en lugar de competir, es muy probable llegar a acuerdos. ¿Sale? Es lo que les mencionaba que pues sin cooperación no puede haber resolución de conflictos. En las tareas diarias de la escuela o la casa, la cooperación permite lograr los objetivos invirtiendo menos tiempo personal y aprovechando las diferentes habilidades de quienes hacen el trabajo en equipo. Por supuesto que si yo sé hacer una tarea, me puede salir bien haciéndolo individualmente, pero trabajando en equipo, pues obviamente el tiempo va a ser menor, nos vamos a repartir las tareas y pues vamos a aprovechar las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, pues la cooperación pues es una parte hermosa del ser humano y pues que tenemos que seguir trabajando en ello, en dejar de ser individualistas y aprender a cooperar. Ok, entonces,
Derechos de participación. Aquí tenemos algunos derechos, algunos artículos que están incluidos en dos documentos muy importantes para los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos como primer documento la Convención de Derechos de los Niños y como segundo documento tenemos la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, uno de los derechos que están plasmados aquí con respecto a la participación es el derecho a la libertad de expresión. En el artículo 13 de la Convención de los Derechos de los Niños nos dice que ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito, impreso, de forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Y el artículo 38 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, la cual incluye sus opiniones y a ser informados. Por lo que pues estos artículos nos hablan de que ustedes tienen toda la libertad de decir todo lo que quieran, cómo se sienten, qué les parece, qué no les parece en cualquier área, ya sea escuela, familia, en nuestra comunidad. Entonces es muy importante que ustedes sepan que tienen derecho a la libertad de expresión, que nadie los puede callar y que ustedes pueden expresarlo como ustedes quieran, escribiendo, hablando, en algún dibujo de forma artística. Entonces deben de tener muy en cuenta esto. Ok, otro derecho es el derecho a la libertad de opinión. En la Convención de los Derechos de los Niños, en el artículo 12, nos dice que los estados garantizarán al niño formarse un juicio propio y de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniendo en cuenta sus opiniones, su edad y madurez. Y en el artículo 14 nos dice que los estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces porque en nuestra familia profesan alguna religión, por ejemplo la católica, no quiere decir que nosotros debamos de tener esa misma religión. Nosotros podemos tener un juicio propio en donde a lo mejor digamos, no, yo no quiero ser católico, a mí me interesa más ser cristiano, ser testigo de Jehová, no importando que mi familia tenga otra religión. ¿Sale? Entonces ustedes tienen el derecho, de acuerdo a su edad, a tener una libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y en este mismo derecho, que es derecho a la libertad, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 39 nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de pensar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, familia, escuela o sociedad. Y en el artículo 41, el derecho a expresar su opinión implica los asuntos que los afecten, que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad. Todo lo que que sean asuntos que estén a su alrededor, que puedan afectarlos tanto positiva como negativamente, ustedes tienen el derecho de decir su opinión y de ser escuchados. Ahora vamos con este otro derecho. Derecho a la información. En la Convención de los Derechos de los Niños, en el artículo 17, nos dice que los estados reconocen la importante función de los medios de comunicación para que el niño tenga acceso a la información de fuentes nacionales e internacionales, en especial los que tengan como finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral, salud física y mental. Entonces ustedes tienen derechos también a la información, a que se les dé la información que ustedes necesiten. También tienen derecho a que ustedes buscar la información en la que tengan curiosidad y nadie les puede decir de qué temas no pueden buscar o no pueden ser informados, obviamente de acuerdo a su edad. Y en el artículo 40 en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes se establecerán normas y se diseñarán políticas para establecer este derecho. Se pondrá énfasis en las medidas que los protejan de peligros que puedan afectar su vida, salud o desarrollo. Entonces, aquí en este derecho a la información, los dos documentos nos dicen que el Estado está trabajando mucho para que se reconozca este derecho y para que ustedes puedan expresarse y opinar de manera sana, pacífica y por supuesto que tienen que ser escuchados. Y vamos con este último derecho, que es derecho a la libertad de asociación. ¿Cuál es el derecho a la libertad de asociación? Es de permanecer a grupos o vincularse con las personas
pues que sean lo más conveniente para ustedes y que ustedes puedan decidirlo. Entonces, en el artículo 15 de la Convención de los Derechos de los Niños, dice que los estados reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Es decir, no prohibirles estar con ciertas personas, obviamente que pues estas personas también no sean personas malas que estén involucradas en otras cosas peligrosas, pero ustedes tienen este derecho a la asociación y a las reuniones pacíficas. Y en el artículo 42 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues nos dice que pues tienen derecho a reunirse y a asociarse, ¿sale? Entonces, pues estos dos documentos van muy ligados, como ustedes pueden ver. Estos derechos los protegen y pues les hacen valer más su derecho de participar en conflictos de forma pacífica y en decisiones muy importantes de su alrededor. Y pues bueno, los conflictos no van a desaparecer porque surgen controversias cuando conviven personas que piensan distinto y tienen diferentes formas de actuar y ver el mundo. Entonces tenemos que tener muy claro que los conflictos siempre van a estar en nuestra vida cotidiana. Siempre vamos a tener conflictos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con el vecino, pero la clave está en que estos conflictos los podamos resolver de manera pacífica. Dice, lo que sí puede desaparecer es toda manifestación de violencia. No resolver los conflictos de forma violenta, de forma agresiva, sino siempre, siempre tener en cuenta que todo se puede resolver de manera pacífica. La cooperación tiene que estar presente en la convivencia escolar, familiar y social. No podemos ser personas individualistas donde queramos trabajar solos y hacer todo solos. Nosotros sabemos que todos necesitamos de los unos a los otros, entonces es muy importante saber cooperar y saber trabajar de manera colaborativa, dando nuestra participación, dando nuestras opiniones, escuchando lo que los demás tienen, no cerrarnos a que si mi compañero tiene una opinión diferente a mí, pues contestar de manera agresiva. Siempre, siempre hay que escuchar y hay que saber llegar a acuerdos, que eso es lo que nos hace, pues, unas personas sociales al final de cuentas. No podemos vivir solos, y solos no me refiero a vivir a una casa solo, sino vivir sin la ayuda de todos los demás. Nosotros recibimos ayuda de los ganaderos, porque pues gracias a ellos tenemos nuestra carne en la carnicería, a los agricultores, que gracias a ellos tenemos verduras en la casa, a los arquitectos, a los albañiles, que fueron los que nos diseñaron un techo. Entonces siempre, siempre estamos en forma colaborativa y pues hay que saber también escuchar y cooperar a los demás. Y bueno, las problemáticas o contradicciones se resuelven de manera pacífica y democrática para lograr el bienestar común. Entonces, pues yo los invito a que cualquier tema que quieran abordar, siempre, siempre den su punto de vista, su opinión, que nunca se queden callados, que sigamos practicando esta forma democrática de resolver las cosas. Actuar sin violencia es lo mejor que podemos hacer para que este mundo siga fortaleciendo la paz, la armonía y que pues dejemos de lado toda la violencia que existe. Entonces hasta aquí mi video, perdón, del día de hoy y pues nos vemos en otro día con un video más. Yo les mando muchos besos y nos vemos después. Bye.